pueblo pereció por falta de conocimiento. Van a decir, pues eso ya lo hemos oído, ya lo hemos hablado, ya lo hemos platicado. Pero a ver, ahorita les voy a preguntar a ver cuánto conocimiento tienen y vamos a ver por qué estamos tan cortos. ¿No? Porque dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No dice por falta de oración, ¿verdad? No dice por falta de fe. Dice por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Sí, el conocimiento, tenemos que conocer la palabra de Dios como yo. Acá venimos aquí a conocer, a que aprendan, a que les enseñemos. Pero si ustedes no lo aprenden, hay gente que va a la escuela, que es los niños que reprueban, van a la escuela, el maestro explica, da un tema, hay niños que todavía cuando no entienden van a investigar en su casa, ay, a ver, vamos a seguir investigando el teorema de Pitágoras, porque no lo entendí muy bien, y ahí se están reforzando hasta que lo entienden. Pero hay niños que van a la escuela, les explicaron, no entendí el teorema de Pitágoras, ni me interesa, ¿no? Entonces el día del examen, ¿qué pasa? 5, si le va bien, ¿no? O 0. Y así nosotros a veces venimos aquí a aprender, pero igual, pues, a veces salen y estoy segurita que si yo salgo el día que predicamos algo y les pregunto ahí, oye, a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de predicar? Van a empezar con nosotros así para arriba bailando, ya no se acuerdan. Bueno, ¿de qué hablamos en general? Y hay quien ni ya se acuerda tampoco. Entonces, por eso decimos, esto de estar grabando los audios, todo esto, justamente es por eso, porque sabemos que es difícil que en una sola vez que lo oigan, retengan toda la información. A lo mejor van a agarrar 2 o 3 cositas, pero no toda la información. Entonces, lo importante es que si tenemos pues el YouTube a nuestro alcance, estén lavando los trastes, pongan los audios. Los van a tener que oír mínimo unas 5 veces, o sea, esa es la verdad, mínimo unas 5 veces para que puedan retener todo. Y ahora, ¿para qué necesitamos que retengan todo? ¿A mí me beneficia que ustedes lo entiendan? Pues no, yo ya lo entendí. Pero el chiste es que para que ustedes lo puedan ejercer y lo puedan poner en práctica y entonces obtengan resultados. Porque ya Dios dejó escrito todo. Entonces, hoy quiero que pienses un minuto, ¿dónde estás hoy? De las buenas y malas decisiones que has tomado por la falta de conocimiento. Y algunas cosas vas a meditar y vas a decir, ya las vimos aquí, ya las oímos, ya las estudiamos, pero aún así no he hecho ni he puesto en práctica lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo, lo que les dije, renovar, lo que dice la palabra, dice renovar vuestro entendimiento al conocimiento de Dios. O sea, es bien difícil, ¿por qué? Porque como yo les decía, traemos un chorro de información de cómo nos educa esta vida. ¿Qué decíamos? Es a través, nuevamente, vamos a repetir, del esfuerzo. ¿Cuántas veces decimos, es que tengo que tener tal puesto para poder comprar? Y se los digo porque a veces yo también digo, necesito hacer esto para poder obtener. O sea, luego necesito decir, a ver, es que no es así. No es así. El Señor, ¿cuándo lo vieron trabajando al Señor Jesús? ¿Lo vieron en algún momento trabajando para poder dar? ¿Para pagar sus impuestos? ¿Para alimentar a la gente? ¿Para hacer un milagro? ¿Qué tenía que hacer? Lo único que hacía era tener una conexión con Dios todas las mañanas. Eso es lo que él necesitaba. Y luego, solo pensarlo y decirlo. De hecho, cuando multiplicó los panes del pez y los panes, no sé si se acuerdan en esto y si no después se los va a dejar de tarea para que vayan y lo lean, de que él dice, y ora en voz alta, y le dice, Padre, te pido que multipliques estos panes y estos peces, y así lo hago porque es necesario que estas personas que son incrédulas lo oigan. Pero Jesús tenía que decirlo en voz alta.
Le tenía que pedir al Padre, ya en otras ocasiones que había multiplicado panes y peces, no hizo eso. Solo dio gracias por el alimento y pidió que se multiplicara, y no le pidió nada al Padre, ni lo hizo en voz alta, ni nada. Que dijo, en esa ocasión lo voy a hacer porque es necesario que todos estos oigan, porque no han entendido nada. Porque los discípulos que estaban pegaditos de él, ¿qué le dijeron? ¿A dónde vamos a ir a comprar? Ya casi es de noche. ¿Cómo vamos a alimentar a todos estos? Cuando ellos habían vivido todas las otras veces este acontecimiento ya. Entonces, es muy importante que tú tengas conocimiento del poder que se te ha dado, del lugar que se te ha dado, de la autoridad que tienes y de ese cambio de mentalidad que tienes que tener, ¿no? Porque entonces regresamos, cuando tenemos ese pensamiento de, es que tengo que hacer para poder tener, es, a ver, parar. ¿Sabes qué, Señor? Dices que si yo creo que tú me has dado todas las cosas, todas, porque así dice la palabra, todas, o dice casi todas, o algunas, dice todas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te darán por añadidura. ¿Cuáles todas? Ahí está hablando de todo lo que necesitas o de todo lo que quieres. Pero ¿cuál es el problema? Que en vez de enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios, que saber que en el reino de Dios no es la ley del esfuerzo, es Jesucristo ya hizo todo a través de su sacrificio, todo. Y dice que cuando Él murió y resucitó, te dio todo. Que por eso Él se hizo pobre, por eso Él nació en un pesebre, por eso Él no tuvo una casa, por Él anduvo errante, etcétera, etcétera, para que tú tuvieras todo lo que Él se abstuvo. Pero si no lo vemos así, pues todo fue pues en vano, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar. Y dos, en su justicia. O sea, Él ya lo hizo todo y es un regalo para ti lo que Él te dio. Pero ¿qué tienes que ir a hacer? Apropiarte. ¿Y qué tenemos que hacer? Decir lo que lo tenemos. ¿Y cómo lo tenemos que decir? Con fe, confiando en que lo que dijo Dios es verdad y lo hemos de recibir. Entonces ahorita vamos a estudiar esto como la falta de conocimiento, y es otra vez, esto se nos olvida cada rato, nos trae a donde estamos ahorita. Fue lo que les dije, van a meditar, empiecen a pensar qué les hace falta. Oye, que mi hijo anda, pues quién sabe dónde, que no tengo estas cosas que necesito básicas. Y ya dijimos, no solamente piensen en las básicas, Dios quiere, dice que tengamos abundantemente para dar. Entonces no está malo que pienses demasiado. Pero empiecen a pensar en esas cosas que no tienes o que te hacen falta. Y vas a llegar a la conclusión que no las has orado, no las has declarado, no las has creído. Entonces por eso no las tienes. Porque has tenido un conocimiento, te lo hemos explicado, pero tener el conocimiento es, lo entiendo. Entonces, si no lo entiendes, oye el audio 5 veces, 10 veces, 15 veces, hasta que te caiga el 20. Una vez que ya te cayó, te lo apropies con la palabra, con lo que dice. Si lo dice la palabra, lo voy a creer. Y si dice que tengo que repetirlo con autoridad, bueno, primero me afirmo y reconozco quién soy en Cristo Jesús y después lo digo. Vamos a ver, ahorita vamos a ir versículos por versículos, pero quiero que conozcan su identidad. ¿Quiénes son? Los espíritus inmundos, Satanás, los ángeles y todo el mundo reconoce quién eres. Pero si tú sabes quién eres, si traes esa investidura, decíamos, ¿cómo podemos reconocer en la calle durante mucha gente que alguien es policía? Si está vestido de civil, ¿sabríamos? Muy difícilmente. A lo mejor, como camina, a mí me da la forma de ver. Los soldados que caminan más derechitos, son muy correctos, su porte, su actitud, eso me podría ayudar, pero es muy difícil, ¿no? Reconocer quién es. Pero si yo veo a alguien vestido de militar, caminando con el porte y así, hasta miedo nos da. Yo lo veo en la calle sin ropa
ni nada. Pero si alguien se para delante de ti y dice, momento, ya hasta te pues, ¿qué hice, no? O sea, impone la autoridad. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, el mundo espiritual, si tú vas así como, pues no, ni sabes ni quién, pues sí, soy hijo de Dios, pero ni sabes nada de ti, ni quién eres, ni qué puedes hacer, el mundo espiritual lo sabe. ¿Y te tienen miedo? No. Pero si sabes quién eres, vas con esa autoridad, los espíritus inmundos te temen, saben. ¿Y cómo lo sabemos? ¿En la Biblia viene? Claro que sí. En la Biblia viene un pasaje que se los voy a recordar, que es cuando, si recuerdan, están unas personas y hay un endemoniado y dicen, Pablo echa fuera demonios en el nombre de Jesús. Eso está fácil, está papita. Ahorita vamos nosotros también y se paran delante del endemoniado y en el nombre de Jesús que habla Pablo, ¿era el bueno? No, pensé, sí era el bueno. En el nombre de Jesús del que habla Pablo, ¿era el bueno? Sí. Se van fuera. ¿Y qué pasó? Los demonios dice que se le echaron, bueno, no los demonios, la persona que tenía los demonios se les fue encima, lo dejaron encuerado y se tuvieron que echar a correr todos. ¿Reconocieron? ¿Por qué no lo reconocieron? Se habló en el nombre de Jesús en que predicaba Pablo. Porque dijeron, a Pablo conocemos y la autoridad que tiene, pero ustedes no los conocemos. O sea, ¿qué quería decir? Pues que, pues aunque hables en el nombre del Dios, de Jesús, del verdadero Padre, si tú no lo haces con autoridad, sabiendo quién eres, pues los demonios se van a reír de ti. Es más, te van a echar encima, ¿no? Entonces, lo que tú debes saber es esa autoridad de quién eres tú. Y entonces, si vas a decir algo, no vas a repetir como los de las personas que tienen la ley de la atracción de viene a mí el dinero, viene a mí mi casa, viene a mí mi hijo convertido, viene, porque eso nada más es una ley de repetición y repetición y repetición, y que decíamos, Satanás imita lo que Dios hace. Pero Dios que dice, dilo, creyéndolo, y se hará realidad. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Dilo con fe. Y entonces sucederá. Pero dice, aquel que duda en su corazón, no crea que recibirá de parte de Dios cosa alguna. Entonces, si piensas, bueno, más o menos, Dios dijo, pero no estoy tan seguro, pues no va a venir. Entonces, esa es parte del conocimiento. La exhortación de hoy es que de veras, todo lo que estamos aprendiendo hoy, se lo apropien. Si no lo entiendes, como te digo, óyelo una vez, otra vez, hasta que te quede claro. 2, cuando ya lo oíste, toma tu lugar en Cristo. Tienes que saber quién eres tú. Y 3, es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Si te dice repetir, repítelo. Si te dice dilo, dilo. Si te dice mueve, mueve. Si te dice piensa, piensa. Ahora, ¿cómo vamos a saber esto de pensar? Pensar es bien peligroso. Nosotros pensaríamos que es lo menos. Es que yo no hago nada malo, solo lo pienso. Pues ya estuvo mal. Porque vamos a ver en el conocimiento de hoy, que se acuerdan que los sacerdotes venían por medio de una línea, que era la línea de el sacerdocio. ¿Por la línea de quién venía? Aarón, que era la línea de los levitas. Entonces, el sacerdocio venía por los levitas, ¿verdad? ¿Y qué pasó en un momento? Cuando vino Cristo, dice que ese sacerdocio cambió. ¿Quién era ahora el único sacerdote que iba a existir? Jesús, y que se le iba a llamar el sacerdote del linaje de Melquisedec. ¿Ya ven? Todo esto ya lo vimos, pero si no lo están recordando,
se les va a olvidar. Y entonces esto es muy importante. Cuando viene Jesús, ya no existe el sacerdocio por medio de Leví, no existe. ¿Ustedes conocen a algún judío que siga haciendo sacrificios en una sinagoga? Ya no existe. ¿Por qué no existe? Van a decir, bueno, pues es que quemaron el templo. Bueno, pero si hubiera sido necesario que siguiera, pues hubieran construido otro, ¿no? ¿O no pueden? Si hubieran podido. ¿Por qué no se hizo? Porque hubo otro sacerdote que vino a reemplazarlos, que fue Jesucristo, según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio perfecto, continuo, hasta la eternidad. Y la palabra dice, ahorita lo vamos a leer, que dice, una vez cambiado el sacerdocio, tiene que cambiar la ley. ¿Se acuerdan con los levitas qué ley había? El sacerdote podía hacer más o menos. No, había una ley. Acuérdense, los sacerdotes cargaban un arca y adentro del arca, ¿qué venía? Venían tres cosas: las tablas, la vara y el maná, ¿ok? Dentro de esa caja que cargaban los levitas venían los 10 mandamientos. No había más que 10 los que se escribieron en la tabla, ¿ok? Esos eran los que estaban ahí adentro. Entonces, ¿cuál era la ley que existía con los levitas? Los 10 mandamientos. ¿Qué nos decían los 10 mandamientos? Si haces, si tienes dioses ajenos, si tomas la mujer de tu prójimo, si mientes, si matas, es hasta que llevaras la acción, había un pecado, ¿no? Hasta que llevaras la acción. Con el orden de Melquisedec, cambia no solo el sacerdocio, sino cambia también la ley. Y esa ley ahora se vuelve más fuerte, pero se vuelve más fuerte en dos sentidos. Porque dice que ahora que si un hombre piensa en una mujer, ¿qué dice? Le es pecado porque ya adulteró con ella. Ay, oye, pero si ni le dije, preciosa, no le dijo nada. Solamente dice, aquel que piense y codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Pero no hizo nada. Y esta ley es más fuerte. Pero ¿sabes por qué esta ley la pone así? Porque acuérdate que toda acción tiene una reacción, o sea, va para allá y va para acá. Porque el Señor nos enseña que a través de lo que pensamos se hacen las cosas. Eso es la fe. Dice, desde un principio nos lo enseñó, porque dice que todo lo que existe hoy fue creado de lo que no existía. Con solo que pensarlo. Dios lo pensó y luego lo dijo. Hágase la luz. Primero pensó en hágase la luz y la luz se hizo. Entonces esto es bien importante, porque aunque vemos que esta ley a través de Melquisedec es más severa, pero también es más beneficiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice el Señor. Por eso dice, traigan todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Porque si no lo traes cautivo, se te va a hacer realidad. Entonces, si tú estás pensando, no me vaya a poner gordo, no me vaya a poner gordo, no me vaya a poner gordo, te vas a poner bien gordo. Porque además el cerebro científicamente no conoce el no. Por eso dice el Señor que hablemos con himnos, que más cánticos y toda cosa buena, en eso hablar y eso pensar. O sea, dice el Señor, ocúpate en pensar cosas buenas y en decir cosas buenas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Finalmente, lo que estás pensando, al final lo vas a hablar. Y es como decimos, ¿cómo creó el Señor el mundo, el universo y todo? Primero lo pensó y después lo habló. Y eso es lo que va a pasar. Y por eso hay todos estos versículos que dicen de la abundancia del corazón
habla la boca. Y aquí el corazón habla donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces si hablamos, me cae gordo, no lo quiero, pues ¿qué crees que va a pasar? Que en algún momento lo vas a decir. Y eso se va a convertir en realidad. Entonces, vamos a empezar a leer porque hay mucho que los quiero ir enfocando. Vamos a Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y eso es muy importante para entrar en el sacerdocio. Aquí nos está haciendo una aclaración: tienes que tener conocimiento. ¿Se acuerdan que algo que hacía el sacerdote en la época antes de Cristo, cuál era su trabajo? Tenía varias funciones. Una, interceder por el pueblo delante de Dios. Entonces tenía que tener conocimiento de cómo hacerlo, porque se acuerdan que si él entraba al tabernáculo sin todo el rito que tenía que hacer, podía morir adentro. Por eso se acuerdan que estudiamos que él tenía una túnica con campanitas y iba entrando y se oía tin, 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 hasta que entraba adentro. Pero si él hacía algo malo o no hacía las cosas como Dios las había indicado, moría. Y entonces, en cuanto se dejaban de sonar las campanitas, ya se había muerto. Ya lo único que se acuerda que él llevaba una cinta aquí, una cuerda, que estaba hasta fuera del atrio, y entonces cuando dejaban de sonar, pues ya se murió, ya no se oye nada, pues ya nada más lo sacaban y ya lo sacaban así todo tieso, ¿no? ¿Por qué hizo mal las cosas? Porque se tienen que hacer. ¿Qué nos enseña eso? ¿Puedes hacer las cosas como tú quieras? No. Es que yo me imaginé que podía, en vez de pensar, no pasa nada si yo pienso, y no pasa nada si digo, y no pasa nada, sí va a pasar. Porque Dios dijo cómo tienes que hacer las cosas, cómo deben ser las cosas, si hay una consecuencia cuando no las haces. ¿Qué pasaba con el sacerdote también? Cuando estaba en una guerra, el pueblo, ¿qué tenía que hacer? ¿Se acuerdan del sacerdote que hacía? Estaba arriba de un cerro o de un monte donde estaba viendo la guerra y empezaba a declarar las victorias sobre el pueblo de Dios y decía: Dios dijo que esta tierra iba a ser para ellos, que ellos ganarían esta batalla, y ellos se pasaban diciendo todo lo que Dios había dicho bueno para su pueblo, pero también decía la derrota del enemigo. Dios ha establecido que este pueblo sea vencido, que sea derrotado, que va a caer por la mano de Dios, y eso se pasaban diciendo. Entonces tú como sacerdote del Señor, que ahorita lo vamos a ver que eres, tienes que también, parte de tu trabajo es estar diciendo lo que Dios ha dicho sobre ti, las victorias, las bendiciones, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué más? Más versículos, a ver, ayúdenme. A ver, ¿qué bendiciones se dirían? Porque por eso es que no avanzamos, pues, si no se dice nada. Yo me sé una que me encanta y yo se las he dicho, que la riqueza del impío está guardada ¿para qué? Que ama a Dios y no ama a Dios. Pero si no te las dice, si Dios los dijo, dice Dios, es bendición de Dios el que da el fruto de su trabajo y para que lo disfrute. Porque hay gente que tiene el fruto de su trabajo y no lo disfruta. Entonces, si todas esas cosas te las tienes que estar repitiendo, te tienes que saber la palabra, tienes que tener conocimiento. Por eso les digo, tienen que aprenderse aunque sea un versículo al día. Ya se sabían, ¿cuántos años tenemos en la iglesia? De a uno por día ya se sabían 365 por los años que tienes aquí. Ya se sabrían varios, pero no lo sabemos. Ahí les va una trampita que a veces yo hago. Pongan en YouTube bendiciones de la Biblia habladas, ya que les da flojera hablar. Pónganselo ahí que te repite y repite y repite y repite y repite. Pues ya por lo menos, aunque sea de memoria, te la das a pensar, ya te puedes repetir aunque sea alguna. ¿Qué ha dicho del enemigo? A ver, bueno, digan alguna para el enemigo. A ver. Santiago 4:7, someteo
Exacto, te puedes decir, tienes que huir de mí porque te resisto en el nombre de Jesús, ¿no? Otro. Y aquí yo te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ok, cuando ven que está ahí, hoyos, serpientes y escorpiones, toda obra del enemigo, todo lo que me quieras hacer, no me va a dañar. ¿Qué más? Efesios 2, 26, 24. Airaos y no pequéis. Airaos, estoy enojado, pero no pequé, ¿no? Pero, ¿qué más le podemos decir al enemigo? A ver, nuestra. Exacto, aunque tú me quieras hacer mal y me pongas el pie, todas las cosas me van a ayudar a bien, ¿no? Todas esas cosas uno tiene que estar declarando, porque para eso somos sacerdotes. Usted vamos a ver que somos sacerdotes, o no saben que somos sacerdotes. Bueno, Hebreos 7:12 dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Lo que acabamos de leer, de decir. ¿Cómo es que cambió el sacerdocio? Nos vamos rápidamente, voy a leer muy rápido porque si no se nos empieza a acabar el tiempo. Hebreos 7 del 11 al 22. Hebreos 7 del 11 al 22. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Se acuerdan? Entonces aquí había una ley, un sacerdote que eran los levitas y recibieron la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, que era Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces ya vemos aquí que Jesús viene a ocupar el sacerdocio ahora, ya no es según el orden de los levitas ni según de Aarón, ahora es según del orden de Melquisedec y es para siempre. Y aquí nos dice, bueno, una vez cambiando el sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley, y ese cambio de ley es, bueno, los levitas, como decíamos, tenían los 10 mandamientos, que era, sí haces, sí haces, sí haces, sí haces. Y ya vemos que en el otro mandamiento ahora es, si piensas, si en tu corazón nada más lo deseas, ¿no? Bueno, vamos aquí, irnos a Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues se acuerdan que con los levitas la manera de pasar el sacerdocio era que fueras de la familia de Aarón o de Leví, o de la tribu de Leví, que es de donde venía Aarón. Solo era la única manera que podía ser sacerdote, de otra manera no podías. Ahora, aquí vemos que a través de Jesucristo, del sacerdocio de Melquisedec, dice que ahora nosotros somos, a través de él, nación santa, pueblo escogido por Dios, y somos real sacerdocio. No somos de ese linaje, pero por venir de la línea de Jesús, ¿por qué nos convierte en ese linaje? ¿Por qué podríamos decir eres del linaje de Jesús?
porque nos escogió, pero ¿qué? Algo más conciso, porque acuérdense que para ser de la línea de un sacerdocio tienes que ser de la misma sangre. ¿Cuál sería nuestro argumento para poder ser real sacerdocio? Exactamente. Acuérdense que él se llamaba el unigénito. Jesucristo se llamó el unigénito en el Antiguo Testamento. Cuando muere y resucita y empiezan a hablar de él en el Nuevo Testamento, ¿cómo se le llama? El primogénito. ¿Qué quiere decir? Que después de él hubo muchos. ¿Y entonces tú ya eres parte de la familia? Sí. ¿Eres de la sangre? Sí. ¿Eres de su linaje? Sí, porque dice que tenemos un mismo padre. Entonces no me podríamos decir que no somos de linaje teniendo padres diferentes. Entonces tenemos el mismo padre. Y Jesús dijo que nosotros éramos su familia. Porque es más, cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo? Mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, ¿qué nos convierte en su familia, en su linaje? Que podemos ser también de ese linaje de sacerdocio de Melquisedec. Bueno, pues que tenemos el mismo papá, que somos comprados con su sangre, que somos parte de la familia, ¿no? Que somos bendecidos. Y ya más profundo, si se quieren poner, bueno, nos fuimos hijos adoptivos, Dios nos adoptó, pero como en la tierra, niño que adoptas, puedes ya al rato decir, ya no lo quiero desadoptar. ¿La ley aquí en la tierra existe que puedes hacer eso? No, ya una vez que adoptaste, por ejemplo, es que él no era mi hijo, pero ahora yo le puse mi apellido y ya lo adopté, mi hijito, aunque no era su hijo, ahora le va a dar pensión alimenticia, aunque venga la mamá. Ah, pero es que ese no era mi hijo, pues no sé si era su hijo o no, pero usted lo adoptó y ahora es su hijo y ahora se muere. Entonces ya, así nosotros ya Dios nos adoptó y ya somos parte de, aunque y ya no hay nada, aunque tú digas que yo ya no quiero saber nada de Dios, ya me voy fuera, fuchi. Hay algo que te pueda separar, por eso la palabra dice que ni el cielo, ni la tierra, ni los ángeles, ni principados nos podrá separar del amor del Padre. ¿Por qué? Porque una vez que ya te adoptó, no hay reversa. Podrás decir, es que no es mi papá, pues usted podrá decir lo que quiera, igual un niño adoptivo, es que yo no quiero ese papá, yo no lo acepto, pues legalmente es su papá y no hay nada que pueda hacer, ¿no? Como dicen, te puedes cambiar el nombre, pero no el apellido, como dice la canción. ¿No? Bueno. Ok. Vamos a Mateo 5, 27 al 28 y vamos a ver aquí que la ley es más fuerte que la de antes. La ley de Levítico, como volvemos a repetir, es no hagas, no robes, no tengas, no codicies, no mates, pero ahora solamente compensar, esta ley es más fuerte, ¿no? Es Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, eso fue en la ley. Por eso dice aquí, nos hace la especificación, habrás oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir? Hasta que hagas el acto, se considera que ya cometiste adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está hablando el Señor Jesús y está hablando con sus discípulos. Y les está diciendo, oyeron que antes la ley era, si haces, cuando hagas, entonces ya es pecado. Pero aquí ahora yo te digo, ahora que yo soy el nuevo sacerdote, el nuevo Melquisedec, la ley cambia y la ley es que si ahora codicias a una mujer en tu corazón, dice, ya adulteraste con ella, ya es pecado. Ahora vamos a ver. Bueno, ya sabemos que hay esta ley y ahora tienes que saber, independientemente en este conocimiento, que lo importante que es lo que piensas. Pero también tienes que saber la importancia de la autoridad que te ha dado el Señor Jesús. Aquí este pasaje que vamos a hablar ahorita, que es Mateo 8, del 25 al 28, el Señor Jesús aún no había muerto y resucitado.
Acuérdense que cuando Él muere y resucita dijo, se me ha dado todo el poder. O sea, quiere decir que en este tiempo, antes de morir y resucitar, no tenía todo el poder y sin embargo ya había delegado cierto poder sobre los discípulos para que hicieran ciertas cosas. Aquí en Mateo 8, 25, 28 dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Aquí quiero decirte lo que te expliqué hace rato. Al Señor Jesús, los espíritus luego lo identificaron. Porque si seguimos leyendo ese pasaje, ya lo leen con calmita en su casa, los demonios empiezan a hablar con él y dicen, ¿por qué vienes, oh Hijo de Dios, a atormentarnos? O sea, reconocen quién es. Es lo que yo te decía del otro pasaje, que los demonios sí saben también quiénes somos, no solo reconocen a Jesús, nos reconocen a nosotros, que fue cuando dijeron, ay, pues si Pablo los echa afuera, nosotros también podemos. En el nombre del Dios de ese Jesús, de Pablo, echamos fuera a los demonios, ¿quién que se les echan encima? Entonces, ¿qué reconocieron los espíritus? Pues que no tenían autoridad, aunque estaban mencionando el nombre de Jesús, el bueno, el de Pablo, no era uno malo, era el de Pablo era el bueno. Pero eso no les dio autoridad. Entonces, nada más decir en el nombre de Jesús, en el nombre, estar diciendo eso, pues no te sirve de nada. O sea, tienes que tener la autoridad de lo que estás usando. Es como si a mí un señor se me parece que yo soy policía y debe su licencia y está así vestido como yo, pues yo no le voy a dar nada. ¿Qué me va a hacer que yo muestre mi licencia, mis documentos y su vestimenta, su autoridad, ¿no? Como esté revestido. Entonces, así mismo nosotros, o sea, ¿qué nos da autoridad con el mundo espiritual? Pues de lo que esté revestido, tu autoridad. Pero si ni siquiera sabes que tienes esa autoridad, mejor ni vayas y fueras demonios, porque se te van a echar encima, ¿no? Por eso hay gente que dice, no, es que yo desde que empecé a echar fuera demonios, ahora me va peor. Pues sí, porque si nada más estás agarrando la de, ay, yo puedo, y no, si esto no es un juego, o sea, no estamos jugando. O sea, no te vas a subir a un ring con Mike Tyson y a ver, órale, a ver, pues no, si no sabes, no tienes idea, mejor ni te subas, porque te van a dar uno y con ese. Pero si sabes quién eres, si estás con la autoridad, pues órale, vamos, ¿no? Adelante, ellos van a reconocer mi autoridad. Entonces, ok, 2 Corintios 10, 4, 5. 2 Corintios 10, 4, 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si tú te fijas aquí, dicen, empieza diciendo las armas de nuestra milicia. Tu pensamiento es una guerra. Y ahí se gana o ahí se pierde. Por eso empieza aquí. Las armas de nuestra milicia no son carnales. 2 Corintios 10, del 4 al 5. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, ¿dónde empieza la guerra? Aquí. Entonces, ¿el problema es tu esposo? ¿El problema es tu jefe? ¿El problema es el dinero? ¿El problema, dónde está la guerra primero? Pero tienes que, tampoco se trata de pensar fantasías. O sea, se trata de pensar lo que Dios dijo. Quién tú eres, lo que te ha dado, lo que puedes hacer, cómo lo debes de hacer. Porque como decíamos, hoy bueno, pero es que yo me imagino, o sea, yo como que tengo una idea y lo voy a hacer así. No. A menos que el Espíritu Santo te mandara y te fuera muy claro en decirte algo, cómo lo tienes que hacer, lo tienes que hacer como dice la palabra. Porque decíamos, esos sacerdotes que cuando entraban
ante la presencia de Dios o hacer algo, si no lo hacían como Dios había dicho, pues se morían. Entonces no era como tú querías, ni como tú pensabas. Vamos a Lucas 9 del 1 al 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Tú tienes una autoridad que Dios te ha dado, pero tienes que saber que la tienes. A veces vamos a orar por alguien y vamos, bueno, o sea, es lo que decíamos, la primera guerra, van en la mente, bueno, yo voy a orar, pero no sé si se sane, pues tiene cáncer terminal, etapa 4. Si ya en tu mente, ya perdiste esa batalla, ahórrate, ya ni vayas al hospital, ni vayas a orar por el hermano, porque gracias, no va a servir de nada. La primera milicia que tienes que ganar es en tu mente. Es aquí el Señor a sus discípulos les dio poder para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Ahora te quiero decir una cosa. Aquí todavía no había mandado su Espíritu Santo. Porque vamos a leer más abajo, dice, cuando yo mande al otro consolador, al Espíritu Santo, cuando yo esté con el Padre, dice, mayores cosas harán que las que yo hice. Pero aquí, desde aquí, tienes ahorita una autoridad, un poder. Yo le dice que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Tienes poder? Entonces, ¿por qué vas timorato a orar por alguien? ¿Por qué cuando oras no tomas la autoridad y decir todas las riquezas del cielo se la dieron a Jesús y Jesús decidió dármelas a mí? Porque dice que yo soy coheredero juntamente con él. ¿Por qué vas temeroso? Porque la gente, te lo voy a decir porque a mí me lo han dicho, es que tú tienes un Dios de la prosperidad. Pues ni modo que tenga un Dios de pobreza. Dios no ha dicho eso. Dios ha declarado que quiere que tenga de manera que sobreabunde y pueda dar a otros. Y además me ha dado promesas, porque me dice que si tú diezmas, y yo diezmo, dice que abrirá las ventanas de los cielos de manera que sobreabunde. O sea, no que tenga un poquito más. Dice que abrirá las ventanas de los cielos para que la abundancia que tiene ya desde arriba sobreabunde. Y reprenderá por mí al devorador, aquel que se quiere venir a robar lo que Dios me ha dado. Entonces, ¿por qué cuando oramos con tibieza? Y es que, ¿por qué es muy avaricioso decir eso? No es avaricioso, es que desconoces la palabra de Dios. O los que nos critican desconocen la palabra de Dios, porque se nos fue enseñado aún en la iglesia que estar amolado estaba bien. Esa era la voluntad de Dios. Y ya hemos estudiado cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Es bueno que estés pobre? ¿Es bueno que estés carente? ¿Es bueno que estés enfermo? Hay gente que decía, es que a lo mejor tienes cáncer porque Dios tiene un plan contigo. Ay, no la mueles. O sea, yo desearía que mi hijo tenga cáncer porque tengo un propósito para ti, mijito, para que seas más obediente. O sea, tú como papá, ¿desearías eso para tu hijo? O decir que estés pobre, mijito, porque eso te va a enseñar que con poco vives. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces es lo que te digo, si no tenemos ese conocimiento, nos tragamos todas esas cosas que el mundo nos vende, que la religión nos vende. Esa no es la voluntad de Dios, que tú estés enfermo. Ay, Dios tiene un propósito. Yo he oído mucho, es que bueno, si Dios te tiene así, es con un propósito. Si se te murió un hijo, Dios tiene un propósito. No tiene un propósito. Satanás es quien es. Y tú tienes que estar velando.
que no se te meta el espíritus de enfermedad. Ahorita hablaba con mi hermana, el vértigo parece sencillo. ¿Conocen el vértigo? ¿A quién le ha dado vértigo alguna vez? Es que te acuestas y uy, la cama loca, y te paras y ay, loco los pies, y todo está loco. Volteas y también, ¿no? ¿Sabe qué? Cuando yo lo tuve, yo le dije al Señor, no se me quita, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? Y ya sabes, no, que tome la pastilla de no sé qué. Yo no creo en eso. Yo creo que toda enfermedad o todo lo que nos suceda es un espíritu. Y dije, Señor, llévame a tu palabra, porque yo voy a reprender el espíritu de vértigo. Pero en tu palabra debe de venir. Y ahorita se lo enseñé a mi hermana. Lo leímos, ¿no? Ahorita se los paso aquí lo saqué. Porque es un espíritu de vértigo, y dice que te hace moverte cual borracho y al cual le da vómito. Entonces, ¿es un espíritu o no es un espíritu? Pero entonces, ¿qué empezamos? Tengo vértigo y la pastilla. Y no que acuéstese del lado derecho y párese rápido. Y que ahora del este y ahora también de acá. Y échese agua y que voltee la cabeza. O sea, no sé cuántas cosas dice, pero si vamos a la palabra, dice que es. Y yo digo, no me interesa cómo entraste, no me interesa quién te envió. En el nombre de Jesús te vas espíritu de vértigo. Y se tiene que ir. Pero con la autoridad, o sea, volvemos a decir, tienes que estar parado y saber que si Dios dijo, ¿y qué es esto? Toma esta autoridad y lo digas, pero necesitamos tener conocimiento de la palabra. Y decimos, pues vemos muchas series, y a mí me gusta ver la tele también, no tanto, porque no me da tiempo. Porque o estudio la palabra, decimos, o veo series. Y las series no te dejan mucho, no te van a enseñar cómo vivir. Aunque ya hemos dicho mi hermana y yo que las series y las películas saben mucho más de la palabra de Dios que lo que nosotros sabemos. Porque a veces muchas películas llevan muchas cosas y secretos que dice la palabra que nos los hacen creer que es fantasía. Y de fantasía no tiene nada. Pero cuando te lo llevan a una película, a una pantalla, y tú lo ves como una fantasía, y el día que te pasa dices, esto no es realidad. Cuando dices, sí es realidad, eso sí existe, ¿no? Ahorita les doy el del vértigo, nada más déjenme acabar de aquí. Vamos a Marcos 16, 14, 18. Ya con este acabamos. Finalmente apareció a los 11, aquí sí ya cuando murió y resucitó Jesús. En este pasaje ya murió y sí resucitó. Dice Marcos 16, 14, 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que les había no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, por eso les digo aquí que este pasaje ya murió y resucitó, y se sienta con ellos y les dice, oigan, a ver, todos se fueron y anduvieron, no, pues ya nos abandonó el Señor Jesús y ahora estamos bien solos, y ahora qué vamos a hacer, y ahora sí nos van a andar persiguiendo por todos lados, Él ya no está con nosotros. Y Él les dijo, todo el tiempo les estuvo diciendo, en 3 días voy a resucitar, en 3 días voy a resucitar, en 3 días me les vuelvo a aparecer, y nadie creyó. Entonces aquí los regaña y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que a los que habían visto, le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando tenemos esta verdad, y sé que es muy polémico quizás decirlo ahora que pasamos todo lo de la pandemia, pues mucha gente tenía miedo, pero yo leía este pasaje y yo decía, Señor, tú dices aquí que si nos picara una serpiente no nos haría daño, o sea, un bicho tampoco, aunque me viera cosa mortífera, porque ya decía, no, que no lo toque, que no se le acerque, que no la barba, que la no sé qué.
Aquí dice, si comiera cosa mortífera o te entrara en la boca, te la tragaras. Dice, no les hará daño. Pero andábamos temerosos. Todos. ¿Cuántos de? Pues no nos, oye, que no lo vamos a sacar si no trae cubrebocas. Bueno, te lo pones. Porque así teníamos que hacerlo. Pero eso de estar, ay no, y no me vaya a dar, y no me vaya a morir, y no me vaya... No podíamos estar así. Aquí son las verdades de Dios, o las creemos o no las creemos. O sí o no, es lo que decimos. No podemos estar con un conocimiento, sí, no, dice. Y a todos los que creen, estas señales les seguirán. ¿Los crees? Entonces, si crees, por eso yo digo, no, es que dicen, no, es que ahora pasan esos aviones y que rocían no sé qué, y que de metales pesados y nos vamos a morir todos. Se van a morir ustedes. Yo, en el nombre de Jesús, creo lo que dice aquí, oleré cosa mortífera y no me voy a morir. Pero tenemos que declararlo, como dice, la primera batalla en la mente, creerlo. Ya la tengo aquí, dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hay que hablar lo que yo ya creo. Pero si no, pues estamos, sí, no, permítame tantito, ¿no? Miren aquí, déjenme. Es que les iba a leer el del vértigo. A ver. No, porque luego van a decir, pues es chisme eso del vértigo. Por eso les digo, busquen, una vez vamos a hacer, bueno, me voy a organizar para sacar todos los espíritus que habla la Biblia. Hay un montón. Eso que estés, perdón con la palabra, estoy ahuevado. Pues es un espíritu de estupor, dice que te pone lento, cansado, con sueño, sin ganas de hacer nada. Se llama un espíritu de estupor. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que hay muchos, el otro día hablábamos de muchos espíritus que parecieran, por el concepto que tenemos de las palabras, que quieren decir una cosa, pero las buscamos en la Biblia y quiere decir otro. ¿Cómo se llamaba este espíritu? Que era espíritus sensuales, eran divisiones, ¿no? O sea, nosotros pensamos, un espíritu sensual, yo lo que pensaría, hay alguien que habla con su minifalda y anda y camina así, y te habla con el pelo, y pues no, dice que los espíritus sensuales son los que hacen divisiones, no se confundan. Pero es lo que tenemos que saber. Entonces, cuando tú ves que hay división en tu casa, que es que el chisme, el hijo dijo, la suegra dijo, la mamá ya le dijo al otro hijo que el otro dijo, que es un espíritu sensual. Entonces, ¿sabes que hay que orar y reprender al qué? Espíritu sensual. Pero hay que hablarles con su nombre. No se llama de división, se llama espíritu sensual, ¿no? Y entonces así nos vamos. La Biblia habla de muchas cosas, pero volvemos a lo mismo. Si desconocemos la palabra, ni vamos a hacer lo que es, ni vamos a atar lo que es. Bueno, el espíritu de vértigo está en Isaías 19:14. 19:14. Dice, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Isaías 19:14. Dice aquí, es un espíritu de vértigo. ¿Cuál es el que te hace el espíritu de vértigo? El que te hace estar tambaleado como un borracho, que te da hasta como vómito, de tan mareado que te pone. Entonces, es lo que decimos, tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que saber cómo se llaman los espíritus, tenemos que saber, porque si no, entonces, ¿cómo peleamos? Si no sabemos ni con quién, ¿no? ¿A quién nos agarramos? Pues hay que saber a quién nos vamos a agarrar. Entonces, todo y cada uno de nosotros, yo quiero decirles a ustedes, nosotros oramos por ustedes como yo sé que ustedes oran por nosotros los pastores, ¿no? Sé que oran por nosotros, porque también así como ustedes tienen tentaciones, como ustedes se ponen tristes, porque ustedes se caen, nosotros también. Entonces tienen que estar orando por nosotros, porque el enemigo que dice, mira, si yo tiro a ella, que está diciendo, o al pastor, que les está dando palabra, que los está manteniendo,
No, pues si ella se cayó, pues ¿qué esperamos todos los demás? ¿No? O sea, ¿ustedes qué pensarían que yo entrara a depresión y dijera, no, ¿saben qué? Me quiero matar, ya no quiero vivir? Oye, pues ¿qué pasó? O sea, eso de que me pasara a mí los desalienta a todos ustedes, porque va a decir, pues ¿qué pasó? Entonces el enemigo sabe dónde atacar. Entonces nosotros, si ustedes son atacados, imagínense nosotros. Entonces nosotros hay que andar como caras vivas. Yo todo el tiempo estoy orando. Dicen mis hijas, mamá, tú todo el tiempo cuchicheas. No, pues, sí, no es que cuchichees, es que el enemigo anda por todos lados y lo estoy reprendiendo y estoy orando y orando por mis hijos y todo, y orando por ustedes. Pero decimos, cada uno de ustedes es el atalaya de su casa. Tú tienes que orar por tus hijos. Porque tú te vas a trabajar como cada uno de nosotros y nuestros hijos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Con quién se están juntando? ¿Qué están escuchando? No sabemos. Pero por eso hay que estar orando y reprendiendo todo espíritu inmundo, todo espíritu de drogas, todo espíritu de alcohol, todo espíritu de compulsión, todo espíritu de rebeldía, hay que estar orando, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu, reprendiendo con autoridad y declarando. Pero ya reprendimos, ahora hay que declarar las victorias que ha dicho, ¿no? Yo soy sano, dice que si yo soy salva, será salva mi casa junto conmigo. Si yo digo que todo lo que Dios va diciendo, ¿no? O sea, soy fructificada, soy próspera, soy vencedora, tengo mucho más de lo que necesito para dar a otros, ¿no? Todo, pero tengo que declararlo de veras creyendo. Ahora ya les dije, no pueden, pónganse un YouTube. O sea, pónganlo ahí que esté como perico y de verdad, aunque no le pongan mucha atención, se los van a empezar a aprender. Y ya por lo menos, aunque se digan esos 10 o 15 que vienen ahí, ya después buscan otro y ponen otro y así. Y por favor, yo me doy cuenta si están viendo o no las reproducciones del YouTube de las prédicas de nosotros. Ahora, a mí me interesa que oiganme 20 veces como si no me conocieran, no. O sea, yo lo que quiero es que aprendan el concepto y lo apliquen. Entonces, ¿yo cómo sé que no lo están viendo? Porque yo los reviso y 10 reproducciones. A mí no me interesa, honestamente, si lo comparten y lo llevas en YouTube compartir y lo ve alguien más, que bueno, eso va a ayudar a otros. Si le da curiosidad y quiere saber, que crezca en el Señor. Porque yo creo que aquí hemos aprendido muchas verdades que nos ha llevado el Espíritu Santo. Entonces, eso nos ha dado vidas victoriosas. Ya no vivimos las vidas que vivíamos antes, religiosas, que veníamos a la iglesia o que íbamos o que aprendíamos, pero realmente nuestras vidas no eran transformadas. Y como dice la palabra, no se trata de palabrería, sino se trata de poder. Entonces, si en tu vida hay mucha palabrería, pues muchas gracias, pero no ayuda. O sea, en tu vida tiene que haber poder. Entonces, no me interesa si la reproduces a YouTube. Si la puedes compartir, compártela. Pero a mí me interesa que tú la veas y que pongan en práctica lo que aquí estamos haciendo. Porque además ya se les va olvidando. Les puedo asegurar que si les pregunto ahorita del estudio que hicimos de la lengua, ¿quién se acordará? Pues de algunas cositas, pero no de todas. De los nombres del Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Son de las primeritas, o sea, si se van hasta abajo, son de las primeras que tenemos. Estoy seguro que ni se acuerdan, no tienen ya ni idea. Entonces tienen que estarlas poniendo en su coche, en vez de ir oyendo noticias feas, ponte ahí oye, que se gastan tus datos, no importa, Dios te dará y proveerá, porque sabe que estás para glorificar su nombre, para saber más de Él. O sea, de verdad, cuando nosotros buscamos a Dios y que Dios conoce el anhelo de nuestro corazón, Él se va a encargar de que si es para buscarle a Él, para hacer su voluntad, que su voluntad es que lo conozcamos a Él y al Padre. Entonces, si tú estás buscando eso, Él te va a proveer. O sea, no te preocupes por esas cosas, porque yo antes decía, no, pues me voy a gastar mis datos. No, o sea, la verdad es que nunca me ha faltado, ni nos faltará, ¿no? Entonces, a mí ayúdenme a orar para un teléfono. Vamos a orar. Oh, qué barbaridad. No, qué barbaridad. Hay que andar orando, porque el enemigo es lo que les digo, que anda ahí duro y dale, ¿no? Ay, pues.
No, muy mal. Pues vamos a orar, se ponen de pie. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu